Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la presencia del destacado jurista Julio Aníbal Suárez, antiguo juez de la Suprema Corte de Justicia y uno de los principales juslaboralistas dominicanos. Acompáñenos. Saludos amigos de Principalmente. Hoy tenemos un programa que va a ser un gran programa, un programa para la historia. Tenemos hoy Principalmente algunos de los juristas más destacados, sobre todo en lo que ha tenido que ver con su especialización, que es el derecho laboral. Ha dedicado toda su vida profesional tanto en la enseñanza como su ejercicio, igualmente que su ejercicio como juez, porque fue juez durante muchos años de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando del magistrado Julio Aníbal Suárez. Una trayectoria impecable, siempre al servicio de las mejores causas, siempre muy inclinado a lo social. Tanto en su ejercicio profesional, su ejercicio académico, pero también debemos hablar del jurisconsulto, porque tiene en su haber varias obras del derecho del trabajo, derecho laboral. De manera que hoy vamos a tratar de temas que son de palpitante actualidad con el magistrado Julio Aníbal Suárez, y sobre todo que está en el debate público nacional una importante reforma que se pretende realizar al Código Laboral. Hay posiciones encontradas. Por un lado, los empresarios, el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, y por otro lado, los sindicatos, es decir, los trabajadores. Posiciones que en un momento determinado habrá que buscar puntos de avenencia, de consenso, y que de esas discusiones, de ese consenso, obviamente saldrán las posiciones que vayan en armonía con los intereses tanto de los trabajadores como de los patronos. De manera que con el doctor Julio Aníbal Suárez podemos ver desde la perspectiva eminentemente jurídica lo que sería su visión con relación al actual Código Laboral, una ley que fue promulgada en el año 1992, que se entiende como una ley progresista en el sentido de que protege derechos fundamentales de los trabajadores. Obviamente que con el pasar de los años siempre merece una visión, una revisión, porque los tiempos van cambiando y cambian a una velocidad astronómica, y de una u otra manera las legislaciones en el tiempo se van poniendo obsoletas. No creo que quizás sea el caso de nuestro Código Laboral, pero todo esto lo veremos desde una perspectiva eminentemente jurídica y sobre todo con una visión profunda como la tiene el magistrado Julio Aníbal Suárez, que ha dedicado toda su vida profesional básicamente al estudio, al ejercicio del derecho laboral. Magistrado, bienvenidos a Principalmente. Bienvenido, muchas gracias, Radamés. Me siento muy satisfecho de compartir con ustedes este programa, pero debo confesar que parecería que esta sería mi peor presentación o la más difícil presentación, porque estoy acostumbrado a ir a muchos programas de televisión, pero generalmente son personas que no dominan el derecho, pero aquí estoy
frente a las tres eminencias, Núñez, Balbuena y tú, que tienen mucho dominio de derecho, que me augura que la situación va a ser difícil para mí. No. Aquí va a haber contra respuesta y demás. Es decir, pero estoy dispuesto a que conversemos sobre el criterio que tengo de esta reforma, de hacer mi planteamiento, de lo que yo entiendo que se procura, incluso de lo que yo creo que debería lograrse, es decir, en qué debería consistir la reforma, que un criterio que tengo muy distinto al criterio de los promotores de la reforma, que es el sector empresarial. Hay algo que he estado señalando, y es que tradicionalmente las reformas de los códigos laborales son producto de estado de efervescencia social generada por la inconformidad, la insatisfacción de los trabajadores, quienes siempre han planteado que no llega, no se les devuelve a ellos, no se les retorna suficientemente lo que ellos producen, que lo producen no para ellos, para el empleador, pero siempre los empleadores, los trabajadores siempre han abogado por una limitación de la jornada de trabajo y aumentos salariales. Exacto. Que se dice que siempre habrá conflictos laborales porque hay una lucha de intereses, predominantemente porque el trabajador aspira a trabajar menos y ganar más. Pero a su vez, el empleador quiere que se le trabaje más y pagar menos. Eso es una conflictiva permanentemente que hay. La misma aparición del derecho al trabajo es como consecuencia de la lucha de los trabajadores. El sector empleador nunca ha luchado por la modificación de una ley social, ni remotamente. Siempre ha estado satisfecho con el statu quo. Los códigos de trabajo siempre han sido producto de la lucha de los trabajadores. Incluso en el país, cuando aparece el Código de Trabajo de Trujillo, que se decía que por estar inmerso en una dictadura no había lucha laboral, no había lucha de los trabajadores, y que fue una concesión del régimen para congraciarse con el concierto de naciones, y que los trabajadores no aportaron nada. Sin embargo, si nosotros observamos que en la década del 40 hubo manifestaciones huelgarias en los ingenios azucareros dirigidos por Mauricio Báez, Larancuén y una serie de dirigentes históricos del movimiento sindical, que estaban abogando por mejores condiciones de trabajo y limitación de la jornada. Pero además de eso le agregamos el esfuerzo o la colaboración que a los trabajadores les prestaba el exilio español que estaba aquí, los republicanos que estaban en el país, y el trabajo de los exiliados dominicanos en el extranjero. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que no fue tal concesión, incluso el Código de Trabajo de 1951. Como tampoco fue el Código de Trabajo una concesión del año 1992, el actual código. Ciertamente el movimiento sindical no tiene una fuerza para arrancar una legislación, como utilizando el término que generalmente utilizan los trabajadores, vamos a arrancar tal legislación. No tienen esa fuerza. Pero se han dado una serie de factores y se dieron en el año 1990, que forzaron al régimen del doctor Balaguer a nombrar una comisión para modificar el Código de Trabajo. Y fue fundamentalmente la situación en la que se encontraba el país en los organismos internacionales, de manera principal en la Organización Internacional del Trabajo, porque se planteaba que existían dos artículos, fundamentalmente, el artículo 68 y 69 del Código de Trabajo, que establecían el desahucio de los trabajadores, lo que significa que el empleador puede poner término al contrato de trabajo sin alegar ninguna causa. Un derecho incausado, que no tienen que alegar falta, el trabajador podría estar cumpliendo con todas sus obligaciones y bastaba con que el empleador decidiera poner fin al contrato. Eso todavía existe. De manera unilateral. Sí. Ese derecho existe del empleador. Basta con que un empleador no quiera ya contar con los servicios de un trabajador, sin importar qué buen trabajador es o no, para que le ponga término. Pero
con la modificación del código del 92, y era lo que criticaban los organismos internacionales, sobre todo la OIT, se establecieron mecanismos para que esa voluntad casi unímoda del empleador de poner fin al contrato de trabajo no afectara el movimiento sindical, la actividad sindical. Por eso el Código de Trabajo en el año 1992 establece lo que se llama el fuero sindical. Con el fuero sindical se prohíbe el ejercicio del desahucio para un grupo de trabajadores, hasta 20 trabajadores. Un grupo de trabajadores que incluye el comité gestor de un sindicato, la comisión negociadora y hasta 10 trabajadores de la directiva. Pero además, esto no significa que el dirigente sindical amparado por el fuero sindical puede violar la ley y que no se puede terminar su contrato. Se puede despedir al trabajador, pero sometido a un proceso de verificación por la Corte de Trabajo, que es la que va a determinar si real y efectivamente la terminación del contrato de ese dirigente sindical se debió a su actividad sindical o fue por una falta cometida por el trabajador. Entonces, ese mecanismo no existía. Entonces, por eso yo digo que era un código en cierta forma simulador de la libertad sindical, de la existencia de la libertad sindical, porque mientras tenía una disposición donde reconocía la libertad sindical, porque se lo imponía la Constitución, que desde ya decía que el sindicato es libre, pero además señalaba que ningún empleador podía despedir a un trabajador por su actividad sindical, ni podía tomar represalia por su actividad sindical, existía el derecho al desahucio. Como consecuencia, el empleador nunca violaba la ley, nunca, yo digo que nunca un trabajador fue despedido por actividad sindical. ¿Por qué? No tenía por qué despedirlo, bastaba con que ejerciera el desahucio y ya estaba cumpliendo con la ley, le pagaba la cesantía, el preaviso si no se lo había comunicado y ya con eso cumplían. Entonces, lo que el Código de Trabajo crea ese mecanismo. El actual Código de Trabajo crea ese mecanismo y crea algunas modificaciones adicionales. Entonces, no hubo una concesión tampoco de régimen en los 12 años. La situación del país a nivel de la OIT se comparaba, de acuerdo a lo que decía Arturo Bronstein, un profesor que fue funcionario de la OIT y que vino acá en esa época, era muy parecida a la que estaba padeciendo en el mundo Sudáfrica con el apartheid, porque se habían hecho muchas recriminaciones al país para que se adecuara la legislación. Incluso cuando se plantea el mismo problema, se viene agravando porque había mucha denuncia en el extranjero de los malos tratamientos que se le daban a los trabajadores de las plantaciones agrícolas y fundamentalmente la cañera. Entonces, eso fue lo que produjo el código. Claro, el sector empresarial se oponía a la modificación del código. Se oponía a la modificación del código, se le llegó a plantear que el Código de Trabajo, si se aprobaba como tal, iba a hacer desaparecer la zona franca, que los empresarios iban a desaparecer. Y no fue así. La zona franca tuvieron un momento de auge, de incremento, pero es lo que ha pasado muchas veces con el sector empresarial. El sector empresarial, cuando existían las exenciones, una serie de privilegios para incrementar, favorecer la producción, utilizó esas exenciones, esos beneficios que le daba el Estado, para obtener mayores beneficios, mayores ganancias, pero no se prepararon para cuando esas exenciones y esos beneficios desaparecieran. No se prepararon para un estado de crisis. Entonces aquí viene la situación de crisis que en ocasiones se ha generado y que incluso en el sector manufacturero se incrementó mucho con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, porque se fueron muchos contratistas se fueron hacia Centroamérica, favorecidos por el tratado, y eso hizo caer un poco la zona franca. Pero ya las zonas francas se están incrementando de nuevo. Entonces, esa es la situación que hay en cuanto a la razón de ser de las modificaciones. Y es lo que sorprende de que ahora precisamente el sector empresarial sea el que esté promoviendo eso.
Maestrado, precisamente usted ha hecho una excelente puesta en contexto, tanto del surgimiento del Código de Trabajo, el llamado Código Trujillo de Trabajo, y luego el vigente Código de Trabajo del año 92. Han transcurrido 12 años, ¿no?, de implementación de... No, 22. Perdón, 22 años de implementación de ese código, y ya se puede hacer una valoración. Sí. Usted señalaba ese contexto en el cual cómo los organismos internacionales veían la situación del país. 22 años después, ¿cómo usted valora la implementación? ¿Cuál ha sido el impacto de ese código? Que yo creo que es una pregunta que hay que hacerse antes de hablar o en ocasión de las reformas que se quieren promover. Correcto. Sí. Hay que ver lo siguiente. El código, si ciertamente fue en su época un buen instrumento, los propios trabajadores decían que era el código no deseado por los trabajadores, pero sí el que se podía obtener. El proyecto que hicieron los comisionados para la redacción del Código de Trabajo, en los que estaban Milton Rey Guevara, Lupo Hernández Rueda y Rafael Alburquerque, excedió el mandato presidencial. Porque en el mandato presidencial, en el decreto que lo designó a ellos, pedían modificación de los artículos 68 y 69, solamente. Pero ellos se excedieron, hicieron unos planteamientos, una transformación, que fue disminuida considerablemente en el diálogo tripartito. Porque después que la comisión hizo su trabajo, se fue al diálogo tripartito y aquí se desmenuzó un poco el código y muchas de las disposiciones que estaban en el anteproyecto fueron disminuidas. El código ciertamente fue un paso de avance en el orden de la libertad sindical, pero no lo suficiente. Y voy a decirle por qué más tarde. El código mejoró no notoriamente el aspecto del auxilio de cesantía, algunos derechos económicos, que lo llevó de 15 días a 21 y a 23 días, a lo sumo. Puso en vigencia, porque ya incluso estaba en el código del año 51, la parte procedimental, que invitó el artículo 691 del Código de Trabajo. Había un transitorio, habían esto, las cosas del país. Había un transitorio del año 1951 que decía que mientras no estuvieran funcionando los tribunales de trabajo, la parte procesal del código sería regido por la ley 637 de 1944. Ese provisional, ese transitorio duró desde 1951 hasta el año 1992. El transitorio más grande, 41 años. Entonces, hubo cierta mejoría. Y el código no significó mucho en el orden procesal. Frente a los tribunales ya había un procedimiento más expedito. Ya incluso hubo una concentración para que toda la materia relativa al contrato de trabajo, derivada del contrato de trabajo, ya no se perdieran en el procesal civil, que es un procesal civil ya más complejo, más complicado y más oneroso. Y que todos fueran, incluso a nivel, aunque no lo plantea tan claro el Código de Trabajo, pero el artículo 480 del Código de Trabajo señala que conocerá de la demanda de trabajadores, empleadores y demás, y todo aquello que fuera complementario. Entonces la Suprema Corte de Justicia amplió ese criterio y al extremo que la Suprema Corte de Justicia consideró que era competente de conocer asuntos laborales que surgieran entre personas que no estaban vinculadas por un contrato de trabajo, como es el caso del embargante, el que realizaba un embargo retentivo y el banco que no cumplía con la oposición. Ahí no hay una relación de trabajo entre el trabajador ejecutante y el banco o el tercero embargado. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia consideró que era el tribunal normal, el tribunal laboral. Hay un caso de Puerto Plata, no sé si Balbuena participó en ese caso, si estaba Balbuena ahí, en el que una mujer embarazada que no era trabajadora se aceptó la competencia del juzgado de trabajo para conocer de una demanda y perjuicio que hizo esa mujer sobre la base de que el empleador de su marido le puso fin al contrato de trabajo
en el momento que ella está embarazada y como consecuencia de esa terminación de contrato de trabajo injustificado, ella no pudo beneficiarse de los beneficios de la maternidad, del seguro social y demás. Entonces se colocó en ese aspecto bien amplio. Que por cierto, vi que la Suprema Corte de Justicia actual planteó, ahora dictó una sentencia donde reconoce la facultad de una trabajadora para dimitir sobre la base de una humillación y un atentado a la dignidad de su marido, que también era trabajador. Se le acusó de robo al marido, y entonces la Suprema Corte de Justicia señaló, la esposa tiene derecho, a pesar de que no fue un atentado contra ella, pero atentaba contra la unidad familiar, es decir, el nombre de la familia. Entonces, en ese aspecto sí. Ahora, ¿por qué el código no significó más para los trabajadores? Porque los trabajadores no han sabido aprovechar el código de trabajo. Perdido en la división, se dice mucho, le dicen un lenguaje de izquierda, en el mandonismo, en el sindicalismo de jefatura de Estado Mayor, de que todo el mundo quiere ser el jefe y demás. Hay un movimiento sindical que no ha sabido aprovechar esa situación. Entonces, por eso se ha quedado la saga. El Código de Trabajo garantiza más la negociación colectiva, no tanto como debería ser. Sin embargo, después del Código de Trabajo de 1992, hay menos negociación colectiva que con el viejo código, donde había menos garantía. ¿Qué está pasando? No hay una buena conducción del movimiento sindical. No se están utilizando los mecanismos. Ahora mismo, con esta discusión de la modificación del Código de Trabajo, el doctor Alburquerque y yo estamos representando a las centrales que están participando, que han presentado propuestas y demás. El sector empresarial presentó su propuesta, el sector trabajador presentó otra propuesta. Pero nosotros estamos representando a 3 centrales, pero hay 4 centrales más que no están en ese. Yo he tratado de hacer esfuerzos para que se forme un núcleo y se presente una propuesta unitaria. Unificada. Para darle fuerza, porque yo se lo he dicho a ellos. El movimiento sindical no tiene fuerza suficiente para lograr que se mantenga lo poco que hay en el Código de Trabajo, mucho menos para evitar que lo modifique. Por eso yo siempre me he planteado, dejen ese código tranquilo, porque ustedes no tienen fuerza para modificar. Y si se sigue con esa situación de división, se va a modificar. Claro, no se va a modificar de la manera que los empleadores quieren, porque es una manera muy burda de violación de principios incluso del artículo 16 del Tratado de Libre Comercio, que señala que no es posible disminuir los beneficios, la conquista de los trabajadores, ni para obtener nuevos inversionistas, ni mantener las inversiones que hay. Entonces, hay ciertas limitantes para la modificación radical del Código de Trabajo. Se va a hacer la modificación, pero no creo que sea de la manera tan radical como se ha planteado. Magistrado, precisamente, y eso lo vamos a ver en el próximo segmento, porque vamos a hacer una pausa. Quisiéramos ver los aspectos en que más o menos hay coincidencia en la propuesta que hasta ahora tiene esa facción de los sindicatos en la cual asesoran tanto usted como el doctor Rafael Alburquerque, y la propuesta del sector empresarial. Pero eso usted nos lo va a responder cuando regresemos de la pausa. Seguimos, amigos, con principalmente hoy con la presencia del distinguido jurisconsulto dominicano, Julio Aníbal Suárez. Su especialidad de vida en su ejercicio profesional ha sido el derecho laboral, y también en su ejercicio como juez en la Suprema Corte de Justicia
Durante 14 años dirigió, presidió la tercera Cámara de la Suprema, que es la Cámara Laboral. Magistrado, hablábamos en el segmento anterior de las coincidencias y diferencias entre el proyecto que asesoran tanto usted como el profesor Rafael Alburquerque en la parte de los trabajadores y el proyecto que están presentando de reforma la parte patronal. ¿Cuáles son las coincidencias y diferencias que usted ha podido observar hasta la fecha? Hubo un dirigente empresarial que en esta semana dijo que ya había habido un acuerdo del 70%, un consenso. Y la Central de Trabajadores respondieron en un comunicado que no ha habido ninguna coincidencia, porque todavía no ha comenzado el debate. La comisión encargada para la modificación del código, que es más bien una comisión que está colectando todas las inquietudes de toda la parte, lo que ha hecho es recibir las propuestas de ambas partes. Y fue lo que prometió el presidente de la República, de que no enviará nada si no ha sido consensuado antes. Pero no ha habido ninguna discusión todavía. Es decir, como plantean ellos, los trabajadores aceptan alguna modificación en el área procesal, pero ellos plantean que para eso tenemos que participar los abogados, el sector de trabajadores, obviamente, porque ellos no tienen conocimiento de eso. Es decir, no se puede decir que hay coincidencia. Lo que podría haber coincidencia en dejar algunas de las partes del Código de Trabajo sin modificar. Pero en cuanto a los planteamientos que ha hecho el sector de empleadores, no hay ninguna coincidencia, porque fundamentalmente lo que ellos plantean es la casi eliminación del auxilio de cesantía, que es un derecho muy sentido de los trabajadores. Digo casi eliminación porque ellos están planteando que el auxilio de cesantía se compute hasta un salario que no puede exceder a 4 salarios cotizables de la Seguridad Social. Los salarios cotizables son 8.540 pesos, es decir, por 4 serían 32.000 y pico pesos. Eso quiere decir que alguien que gane 50.000 pesos, el cómputo para la cesantía será sobre la base de 34.000 pesos. Pero además, que eso es lo más grave, es que ellos están planteando que no se concederá más cesantía a un trabajador que la que se le concede a un trabajador que tenga 3 años. Es decir, que el trabajador que tenga 10 años trabajando, 15 años trabajando, 20, 30 años, va a recibir el mismo monto que va a recibir un trabajador que tenga 3 años. 3 años. Eso es la situación. Y otro planteamiento que ellos hacen es la modificación de la jornada de trabajo. Ellos están pretendiendo extender la jornada de trabajo a 48 horas, cuando el código está planteando 44 horas a la semana. Ahora, ellos dicen, con esto estamos cumpliendo con el convenio internacional de la OIT que establece una jornada de trabajo de 48 horas. Pero ese convenio internacional de la OIT es el convenio número 1 del año 1919, que establecía 48 horas, que ya en el país está consignado en 44, incluso muchas empresas trabajan 40 horas solamente. Se ha publicado últimamente que en el país, uno de los países donde la jornada de trabajo es la más larga. En Europa está a nivel de 37, 38 horas y hay una tendencia a que se disminuya en 40 horas. Están planteando la modificación del Código de Trabajo para establecer lo que se llama el periodo de prueba. Ellos plantean, el periodo de prueba de 3 meses, vamos a llevarlo a 6. Lo primero que incurren en una falsedad, porque en el país no hay periodo de prueba. En el país lo que hay es un periodo de carencia de derechos, porque el trabajador, hasta que cumpla 3 meses, no tiene derecho al preaviso y la auxilio de cesantía. Quiere decir que al trabajador se le puede poner terminar el contrato de trabajo y no pagar esos derechos. Pero eso es muy distinto a considerarse como un periodo de prueba, porque cuando el trabajador cumple 1 año de estar prestando sus servicios, se liquida las prestaciones en base al año, computándose los 3 meses. Es decir, es parte del contrato. Si el periodo de prueba no sería parte del contrato. Entonces, ¿qué pasaría con la protección a la maternidad? Una mujer que salga embarazada en ese periodo de prueba, que ellos dicen que lo quieren llevar a 6 meses. Quiere decir que a los 6 meses el empleador podría determinar, no tiene actitud para seguir siendo trabajador,
entonces no había protección a la maternidad. Pero tampoco había protección para el fuero sindical, porque como no se trata de un trabajador, no se le puede garantizar un tiempo de duración en la empresa cuando, como consecuencia de su actividad sindical, cuando él está sujeto a los 6 meses al dejar el trabajo. Entonces se plantea eso. Pero además se está planteando el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje estaba concebido en el Código del año 1951. Y el actual Código, en el año 1992, elimina el contrato de aprendizaje y crea el contrato de capacitación, de adiestramiento. Y deja el contrato de aprendizaje regulado por un reglamento, por la ley que establece, que crea AINFOTEC. Pero un contrato de aprendizaje muy limitado, solamente para los trabajadores que tengan menos de 16 años o menos. Ellos lo están planteando para 26 años más. Entonces, eso va a crear también con la facultad del empleador de ser él el que determine quién ha rebasado ese proceso de aprendizaje y quién no. Entonces, no hay, en esas situaciones no hay. Ahora, el Código de Trabajo tiene que ser modificado, porque la posición de los trabajadores es que no quieren que toquen el código por lo que ya les señalé. Ellos consideran que no tienen fuerza suficiente para echar la pelea. Pero el mismo Pepe Abreu, presidente del Seno, ha dicho, si lo van a modificar, mejor que lo dejen ahí. Es una posición medio derrotista, porque el Código de Trabajo y el movimiento sindical se puede valer de la Organización Internacional del Trabajo, que desde hace mucho tiempo le está pidiendo al gobierno que modifique la parte relativa al derecho colectivo. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo considera que es muy exagerado el número de 20 trabajadores que se exige para la formación de un sindicato, porque deja una gran cantidad de trabajadores sin la actividad sindical. Una empresa que tenga 20, 30, difícilmente logre el sindicato tener 20 personas, pero además hay muchas empresas que no llegan a 20 trabajadores. Y otro elemento que la Organización Internacional del Trabajo, conferencia tras conferencia, le ha reclamado al gobierno dominicano es que modifique la legislación para que la negociación colectiva no se exija un número tan alto como es más del 50% para que un sindicato, de representación del sindicato en la empresa, para que un sindicato pueda negociar un convenio colectivo, o para la realización de una huelga que se pide más del 51%. Entonces, esa parte, los trabajadores deberían estar luchando. Y se lo he dicho a los trabajadores, yo no veo que ustedes están planteando precisamente esa situación. Es decir, la contrapartida de ustedes debe ser, bueno, vamos a modificar el código, pero vamos a comenzar por la actividad sindical, porque si hay una buena protección a la actividad sindical, el movimiento se fortalece y ya importaría poco incluso lo que dijera la ley, porque con un movimiento sindical fuerte, a través de la negociación colectiva, se podría conseguir una serie de mejorías continuamente. Es decir, la legislación no sería necesaria la modificación de la legislación para que mejorara las condiciones de trabajo. Que precisamente eso es lo que está planteando, otro de los aspectos que plantean los empleadores. La flexibilización. La flexibilización estuvo muy en boga en los años 80, en toda América, pero y alrededor y cerca de 90, pero observemos nosotros que mientras se estaba cumpliendo la flexibilización, que no es más que la desregulación, porque lo que se planteaba es, bueno, el Estado no tiene por qué estar interviniendo en estas relaciones particulares. Deben ser los actores, los trabajadores y los empleadores, los que a través de la negociación colectiva fijen las condiciones de trabajo. Eso está bien, eso podría ser correcto si hubiera un movimiento sindical fuerte. Pero un movimiento sindical fuerte que tiene la limitante de la exigencia de 20 trabajadores para formar un sindicato, que tiene la limitante de que se requiera más del 50% y el 51% para la negociación colectiva o la declaración de una huelga, obviamente no tiene fuerza para hacer cambiar las condiciones. Maestrado, en el ámbito procesal, ¿cuáles son las modificaciones principales que se proponen? Sobre todo porque según he tenido conocimiento, hay una cuestión, una energía muy particular aplicada a todo lo que tiene que ver con el régimen de ejecución de la sentencia. Y no sé si
si esté en lo correcto y sobre todo la manera, a partir de la manera en que muchos casos se han ejecutado en la práctica. Sí. Mira, ellos están planteando, una de las motivaciones que se dan es la llamada mafia de abogados, que nosotros sabemos cómo opera. Ahora mismo, estos días se denunció un hotel de un embargo escandaloso que se estaba haciendo en un hotel. Es verdad, hay una mafia de abogados. Pero esa mafia no solamente en materia laboral. Ustedes saben bien cómo a través de un embargo con una sentencia civil se llevan una fábrica y el alguacil levanta un acta de carencia. Ustedes saben muy bien cómo hay algunas personas le han llevado equipo necesario para la existencia de una empresa para forzarlo a una negociación, cómo se ejecutan con sentencias que no tienen carácter de ejecutorio. Todo eso, esa mafia existe. En todas las materias. Ahora, modificando el Código Civil se elimina esa mafia en el área civil. Modificando el Código de Trabajo se elimina eso. ¿Acaso el Código de Trabajo autoriza esos desmanes? No. Ni lo autoriza el Código de Trabajo ni el Código Penal. Así es. Porque hay sanciones para eso. Si no hay una vigilancia de la ley, si no hay una aplicación de la ley, eso va a suceder. ¿Cómo se evitaría que un abogado aproveche que esté llegando un grupo a un hotel para hacerle un embargo en ese momento y desacreditar el hotel y forzar al hotel? Yo no veo la forma, que no sea aplicando la ley, porque el código sanciona eso, como el Código Penal también sanciona eso. Entonces, ese es un pretexto válido, pero yo tengo una fórmula con lo que se eliminaría esos embargos truculentos, y es la creación de un fondo de garantía de los créditos laborales. Un fondo que fue establecido en el proyecto de los comisionados de 1992 y que se eliminó porque los empleadores no lo quisieron, sobre la base de que era un impuesto más, que eso se iba a convertir en un seguro social más ineficaz, que el gobierno iba a utilizar los fondos para otros menesteres, y lo que se estableció fue una garantía. Una garantía, de acuerdo a los artículos 465 y 466 del Código de Trabajo, pero que no ha podido ser puesta en vigencia todavía, porque hay otro artículo del Código de Trabajo que dice que para que entre en vigencia esa garantía tiene que haber un consenso entre los tres sectores, empleador, trabajadores y gobierno, para que se haga eso a través de una póliza de seguro. Eso fue en el 92. Y eso no se ha logrado por esta razón. La misma usted colaboró con un proyecto donde hubo discusión y participación de jueces, de abogados y de trabajadores y empleadores, tratando que eso se pusiera en vigencia. Pero no se puso en vigencia porque la compañía aseguradora, que forma parte del sector empresarial, con justa razón, porque la compañía aseguradora lo que tienen es un negocio, quieren obtener beneficios. Querían garantizar los créditos de las empresas grandes, buscando la garantía de retorno de su inversión o para correr menos riesgo, las grandes empresas. Pero precisamente son las pequeñas empresas las que necesitan de esa garantía. Entonces, una propuesta, se establece un fondo, existe en Colombia y en algunos países. En Colombia existe el fondo donde el patrono hace una aportación que tiene que ver un porcentaje de los salarios que paga al trabajador. Eso va a un fondo que va a tener una personería jurídica distinta a la de los empleadores. Cuando un empleador le pone fin al contrato de trabajo de un trabajador, el empleador no tiene problema para pagarle o no pagar. Se elimina lo que se llama el incremento del pasivo laboral, que de tanto se quejan los empleadores, porque es el fondo el que tiene que garantizar. Pero además se eliminan los embargos a las empresas, porque ya el pleito no es con los empleadores, no es con las empresas, es con el fondo. Esas son fórmulas para evitar esa Y sobre todo situación. se elimina el riesgo de que el trabajador, luego de haber ganado un pleito, vea
perdidas sus posibilidades de conseguir el pago. Como también sucede muchas veces. O se llevan a cabo ejecuciones abusivas. Pero hay que resaltar un hecho, porque se habla mucho, incluso se habla mucho de que las cesantías llevan a la quiebra de los empleadores y que el Estado debe proteger a los empleadores. Bueno, el Estado debe proteger al empleador haciendo uso, buen manejo de la normativa y haciendo buena administración. Por falla administrativa o normativa, se lleva a la quiebra. Pero es que el empleador, lo saben ustedes muy bien, es el que dispone, el que pone en movimiento la necesidad del pago de la cesantía. ¿Cuándo es que hay cesantía? No es cada vez que un trabajador deja la empresa, es cuando el contrato de trabajo termina con responsabilidad para el empleador, como consecuencia de un despido injustificado o el ejercicio del desahucio. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando el trabajador no ha cometido falta. Y si el trabajador no ha cometido falta, y ustedes que han manejado tantos contratos, ustedes saben muy bien que el contrato de trabajo es un contrato, y el que incumple una obligación en cualquier tipo de contrato, si ocasiona daño, estaba obligado a reparar esos daños. Está penalizado. ¿Y cuál es el daño que se le produce al trabajador? Un trabajador que está cumpliendo con todas sus obligaciones no tiene derecho, no debería tener derecho al empleador a poner fin al contrato de trabajo si no ha cometido falta. Ahora, la ley le reconoce ese derecho, tiene su consecuencia. Pagar la cesantía. ¿Hasta dónde paga la cesantía? Hasta donde usted esté dispuesto por su acción a comenzar a generar ese derecho. Por eso incluso yo planteo que como otra falsedad, cuando se dice que hay una doble tributación con la seguridad social y la cesantía. La cesantía, aunque de manera incorrecta el código lo llama auxilio de cesantía y la OIT lo criticó cuando se discutía el actual código, la cesantía no es un auxilio, tiene un carácter resarcitorio. Por la pérdida del empleo y el daño que le ocasiona el pérdida del empleo al trabajador sin haber cometido falta. Porque cuando el trabajador se va, pierde su empleo, no hay ningún auxilio para él. El artículo 81 del Código de Trabajo señala que el auxilio de cesantía le corresponde al trabajador aunque comience de inmediato a trabajar con otro empleador. Es una demostración de que no es un auxilio, que no es parte de la seguridad social, que tiene un concepto muy distinto a los fines de la seguridad social. Magistrado, hay otro de los argumentos que tienen obviamente las voces patronales que se refiere que la actual configuración del Código Laboral propicia y tiene coincidencia con lo que usted dice, lleva a que se desincentive el empleo en República Dominicana porque ello hace que los emprendedores, es decir, los empresarios que quieran emprender cualquier tipo de actividad económica se abstengan de hacerlo previamente por las trabas y sobre todo por los obstáculos que presenta la actual legislación laboral. Eso queremos que usted nos lo explique después de esta pausa y que usted nos dé una luz y el contraargumento suyo con relación a esa posición de la parte empresarial. Seguimos amigos con Principalmente, hoy con la presencia del distinguido jurisconsulto dominicano Julio Aníbal Suárez. Profesor, habíamos quedado en el segmento anterior sobre los argumentos que tiene la parte empresarial en el sentido de que la actual configuración de la legislación laboral dominicana desincentiva el empleo, porque por las trabas precisamente y por las dificultades que en cierta medida tienen los emprendedores, los pequeños empresarios, de crear una empresa en razón de todos los obstáculos que desde el punto de vista de ellos le crea la actual legislación laboral. El sector empresarial está perdiéndose en el camino
cuáles son los causantes de esos males. No es el Código de Trabajo la que crea esa traba. Lo que crea esa traba se ha señalado que son los trámites burocráticos, el costo de la burocracia, la misma deficiencia del sistema eléctrico, esa necesidad que tiene el empleador de utilizar nuevas técnicas y nuevos auxiliares que por la deficiencia estatal se produce, como es el caso de cuando un empresario tiene que comprar una planta de mucha potencia porque hay deficiencia en el suministro de energía eléctrica, eso encarece la producción, los costos de producción. Pero en modo alguno tiene que ver el Código de Trabajo con eso. Como ya he planteado, incluso ellos plantean que los costos laborales llegan a 200 y pico % dependiendo de los años, pero ellos señalan ahí la situación del auxilio de cesantía, que como ya dije, eso no es la cesantía no es un derecho adquirido, muy eventual, que es el empleador que pone al trabajador en disposición de disfrutar ese derecho. Uno se puede valer para que se vea la poca consistencia de ese argumento y las declaraciones de funcionarios del actual gobierno del área económica. Rafael Camilo, que es superintendente de banco, ha declarado recientemente que la modificación del código no va a generar empleo nuevo. El gobernador del Banco Central la semana pasada dijo que el trabajo informal se nutre de los bajos salarios. Una de las causas precisamente son los bajos salarios que se pagan. ¿Por qué? Y lo decía el gobernador del Banco Central. Un trabajador se le importa dejar un trabajo por poco salario para ir a buscar en un trabajo informal una mayor suma de dinero. Me perdone Balbuena, que de ser un trabajador formal prefirió ir a buscar a un trabajador informal. Se dice que precisamente por razón económica, ¿verdad? Pero si eso a este nivel lo pongo, no por referirme a Balbuena, sino para hacer ver cómo el profesional, cómo a nivel de un profesional, tiene que dejar un cargo en la judicatura y pasar a ser un trabajador informal, con más razón, un trabajador que está recibiendo un salario mínimo. Hasta el año 1913, en el país, era uno de los que recibían menos salario, el trabajo, por debajo de Haití inclusive, por debajo de Haití. Entonces, eso genera la informalidad en el empleo. No son las trabas del Código de Trabajo. De acuerdo al estudio que ha hecho la OIT, en América hay 127 millones de trabajadores informales. Y haciendo modificación en la política económica, dentro de 50 años, eso se disminuiría a un 50%. Es decir, son las políticas económicas las que pueden generar o no generar empleo, no el Código de Trabajo. Nosotros observamos ahora que la presidenta de Brasil acaba de anunciar una disminución en los impuestos con tal de crear fuentes de trabajo. Rajoy en España también ha anunciado ahora que va a hacer una modificación para tratar de crear fuentes de trabajo también dirigida a la reducción de impuestos, que es donde podría generar empleos formales, porque esta situación de un trabajo precario, como es lo que se quiere plantear, porque si se quiere desconocer el derecho del trabajador, disminuir el derecho del trabajador, se quiere imponer jornada por encima de la que actualmente están, hace el trabajo más precario. Y hablando de jornada, se está planteando con la modificación generar empleo, pero a contradicción. Si se aumenta la jornada de trabajo, se disminuye la posibilidad de empleo. Una de las causas que generaron a que universalmente se produjera una limitación de la jornada a 8 horas era para evitar que los trabajadores que laboraban 18 y 20 horas
no permitieran que otro grupo de trabajadores laborara, porque entonces el mismo grupo de trabajadores va a trabajar las 2 tandas, mientras que si se disminuye la jornada de trabajo, la cantidad de horas que compone la jornada de trabajo, hay más posibilidad porque hay que contratar nuevos grupos. Pero ellos están planteando jornada de 48 horas a la semana, jornada de 12 horas y quieren llevarla a 14, el llamado trabajador que para la prestación de sus servicios basta con su sola presencia, que son los porteros, el trabajador intermitente. Y los llamados trabajadores intermitentes, que es una injusticia que el actual código, que eso sí debe ser modificado, porque como el trabajador intermitente, el portero, el sereno, el ascensorista, el guachimán, no hace un esfuerzo físico notorio, se considera que el trabajo es más suave. Yo quisiera ser un trabajador de fábrica y no un guachimán trabajando de noche solo. Sí, por eso el sector de trabajadores está planteando, en vez de llevarse a 14 horas, como está planteando el sector empresa, a 12 horas, que se ponga una jornada normal como si fuera otro trabajo a 8 horas, porque ahora está establecida en 10. Ellos están llevando a 12 horas. Entonces, esas situaciones crean esas dificultades. Entonces, no es el Código de Trabajo que presenta. Usted me decía, hablábamos fuera de cámara, usted decía que la variable macroeconómica también tiene una incidencia fundamental en lo que tiene que ver con la disminución o también con que se aumente la tasa de desempleo. Es decir, si la economía está mal, también se pierden empleos. Si la economía anda bien, se generan nuevos empleos. No, pero aquí es peor, porque hubo un informe del Banco Mundial donde se establece que en los últimos 10 años la economía se ha incrementado en un 5%, que sobre la base de la productividad. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores están rindiendo más. Y esa productividad hizo crecer la economía, pero el valor real del salario ha disminuido un 20%. Es decir, se puede observar que real y efectivamente no son los beneficios que tienen los trabajadores lo que han creado una situación de crisis, si acaso existe la crisis. La crisis la existe, si lo tienen los empleadores, existe por lo que ya se señalaba anteriormente. No se prepararon para los tiempos malos, no disfrutaron las exenciones, lo que se le dio para incrementar las empresas, sino para sacar nuevas empresas, para tener mayores beneficios. Y lo que se está buscando ahora es tener mayores beneficios, no generar empleo, porque de seguro que la economía que vayan a hacer los empleadores, como consecuencia de la disminución de los derechos de los trabajadores, no es verdad que la van a utilizar, la van a invertir para nombrar nuevos empleadores. Ahora, si hay un aumento salarial, un incremento de los salarios, se genera una mayor producción, porque hay una mayor capacidad de consumo. Y eso sí crea empleo. Eso sí puede disminuir el trabajo informal, porque a través de esa mejoría, que ese incremento de la producción, hay muchos que van a desplazarse de trabajo informal al trabajo formal. Que dicho sea de paso, con la cuestión de trabajo informal, aquí se plantea, el Banco Central plantea que el trabajo informal es toda empresa que tenga menos de 5 trabajadores. La OIT tenía ese criterio, pero no ha variado. Y señala, no, el trabajo informal es aquel que está desregulado, que está desprotegido de la seguridad social y de la aplicación del Código de Trabajo. Bueno, la verdad que el tiempo resulta extremadamente corto para tratar estos temas con el magistrado Julio Aníbal Suárez. Pero como este es un tema que va a estar en vigencia durante mucho tiempo y va a haber una discusión amplia sobre el mismo, nosotros lo vamos a emplazar para que en una próxima oportunidad usted venga y tratemos otros aspectos de la reforma y también del Código Laboral que nos quedaron pendientes por la escasez de tiempo. Cuando gusten, para mí es un placer. Gracias, magistrado, por acompañarnos.